Por favor, pasen conmigo a Isaías capítulo 6. Este era un gran hombre de Dios y hubo un momento crucial en la vida de este maravilloso hombre de Dios, que fue cuando Jehová lo llamó para que sea su profeta. Dios lo hizo a través de una revelación del tipo visión. Es como que le dio un videíto Dios. Y está registrada en los primeros versículos del capítulo 6. Isaías 6. En el versículo 1 empezamos, donde dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Pues bien, este registro ha llevado a confusión a algunos tan solo porque el vocablo santo aparece 3 veces. Esto es una figura de dicción que enfatiza la santidad de Dios. Esta reiteración o esta repetición de la palabra santo es usada una vez más en la Biblia. Quiero que vayamos, dejando un dedo acá en Isaías, a Apocalipsis capítulo 4, por favor. Vamos casi de una punta a la otra de la Biblia. Apocalipsis 4, en el versículo 8, dice: Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Lo que pasa es que este uso así, esta repetición, pone de relieve, más allá de toda medida, la superlativa, la infinita santidad de Dios. La figura esta es muy utilizada en las Escrituras y se llama iteración, es el nombre que lleva, que es una forma, si digo bien, es una derivación, una forma de otra figura que se llama duplicación. Es la repetición de la palabra sin solución de continuidad. En nuestro caso es santo, 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 y no dice santo es y santo aquello y santo lo otro. Es santo, 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 sin solución de continuidad, sin nada en el medio entre santo y santo. Muy bien. La duplicación de la palabra tiene por objeto poner de relieve la importancia de la persona, de la cosa o de la circunstancia en que se hace la repetición. Hemos de prestar atención, dice el doctor Bullinger, hemos de prestar atención, por consiguiente, a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir por medio de tal énfasis. Hay otros ejemplos de usos de esta figura cuando se repite una vez la misma palabra o como en este caso que se repetía 2 veces. Vamos a Jeremías. Bueno, dije que dejaran un dedo en Isaías, de todos modos, está en el barrio. Isaías viene primero, Jeremías viene después. En el capítulo 22, Jeremías 22, en el versículo 29 dice: Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Entonces, hay 3 tierras. No, hay una sola. Acá se refiere a la tierra de Judá y a sus habitantes. El hecho que la palabra tierra aparezca 3 veces no significa que haya habido 3 tierras. Lo que verdaderamente hace es llamar la atención a Joacim, muy mal rey, que era hijo de Josías, le llama la atención para que abandone la avaricia, el derramamiento de sangre inocente, que abandone la opresión y el agravio, para que no sean llevados cautivos. Lo hace mediante el uso de esta contundente figura. Tierra, tierra, tierra. Les llama poderosamente la atención. Ezequiel. Más adelante, como yendo hacia los evangelios, Ezequiel,
en el 21, Ezequiel 21, en el versículo 27 leemos lo siguiente: arruina, arruina, arruina lo reduciré, y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Bueno, usted se imaginará, no es que va a haber 3 ruinas, era una ruina tremenda, un ruinón, una super ruina la que iba a haber. Siendo el autor, por supuesto, digo bien, siendo el autor de la palabra, Dios, como es el autor de la palabra, con que hubiese dicho una vez la palabra ruina ya estaba suficiente, pero da un énfasis que iban a terminar en ruina de seguir sus malos caminos. Así es la manera en que Dios añade énfasis. Las figuras de dicción que aparecen en la Biblia son como un accidente literario, digamos. Dios no se equivocó que dijo ruina la primera vez, entonces por eso, por las dudas, lo dice 2 y 3 veces. No, es que es como un accidente, y como no se equivocó, no se olvidó que lo dijo, entonces es para llamar poderosamente la atención, porque con una vez hubiese sido suficiente. Bueno, aquí el contexto inmediato agrega el marco de referencia del llamado de atención del versículo 27. Ezequiel 21, pero un poquito más arriba en el versículo 24 dice: por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis entregados en su mano. Así que la ruina era muy grande. Para enfatizar la grandeza de la ruina, bueno, pues bien, para enfatizar lo sublime, lo inconmensurable de la santidad de Dios, repite la palabra santo. Esa expresión santo, santo, santo de Isaías 6.3 y de Apocalipsis 4.8 no significa que haya un santo para cada supuesta persona de la supuesta Trinidad. Continuamos en nuestro estudio, todavía estamos en el Antiguo Testamento, vamos a ir a Isaías, pero esta vez en el capítulo 9, Isaías capítulo 9. Vamos a ver otro posible inconveniente o posible conflicto. Siempre recordemos que lo que más trae conflicto es nuestro escaso o nulo entendimiento acerca de algo o una mala traducción. Bueno, nosotros estamos analizando estos versículos que podrían presentarse como conflictivos. Por eso nos tomamos un tiempito para verlos y pasarlos por el tamiz del contexto global de la palabra de Dios. Hemos visto tan detalladamente, de una manera tan documentada, que Jesucristo no puede ser Dios, que cuando hay un versículo, un registro que podría negar eso, entonces sabemos que estamos frente a un problema y lo confrontamos con el millón de versículos. Millones no es literal, es una figura en donde yo agrando. Entonces, con el millón de versículos claros al respecto del mismo tema. Bueno, Isaías 9. Todos los profetas declararon que el Mesías que vendría sería el rey de Israel, que sería descendiente de David e hijo de Dios, su ungido, su Cristo. Este ungido que vendría iba a nacer como nacen todos los otros seres humanos. Isaías 9, versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.
Isaías acá está hablando del Mesías que para cuando él escribió esto, que Dios le reveló que escribiera esto, ese Mesías iba a venir como descendiente del linaje de David. No había venido. El versículo 7 dice claramente que será sobre el trono de David. Bueno, al decir el trono de David, que este que iba a venir iba a estar sobre el trono de David, ¿a usted le parece que es un sitio donde ponerlo a Dios? ¿A usted le parece que Dios está restringido al trono de David? No, iba a ser uno que saldría de Dios y por supuesto también de María que iba a ocupar el trono de David. Dios no necesita ningún trono y no necesita esperar para ser el rey de la creación. Dios siempre fue rey sobre toda su creación y no necesita sentarse sobre ningún trono. Más bien, esta es la posición que Dios le dio a su hijo, que también es descendiente genético del gran rey de Israel. Bueno, Isaías profetiza que el principado del ungido de Jehová estará sobre su hombro, dice, pues el Mesías va a tener autoridad y dominio que va a ejercer desde el trono de su padre David. En el mismo libro de Isaías, pero en el capítulo 22, si son tan amables de pasar conmigo a Isaías 22, quiero leer con ustedes un versículo. Versículo 22, Isaías 22, 22. Dice que, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Es decir, tendrá poder nuestro Señor Jesucristo, que era el Mesías que iba a venir cuando Isaías estaba diciendo lo que decía. Muy interesante, está hablando de este mismo Mesías que iba a venir y que iba a estar revestido de toda esta autoridad que le iba a dar Dios. Regresamos, por favor, a Isaías 9, porque vamos a ver detalladamente cada parte del versículo, casi cada parte del versículo, que son las que uno podría llamar conflictivas. En Isaías 9:6, el versículo continúa diciendo, llamará su nombre. Para el entonces de esta revelación al profeta, el Mesías no había nacido todavía, por eso usa el tiempo verbal futuro cuando dice llamará. La palabra hebrea para nombre es la palabra hebrea Shem, S-H-E-M, Shem, que significa una apelación, algo como una marca o memorial de individualidad. También significa honor, autoridad y carácter. Así que nombre no solamente significa eso, nombre, sino que también significa la reputación de una persona. Eso es para los orientales, que su nombre y su reputación siempre iban de la mano. Bueno, ahora ya hemos visto lo que significa nombre. Ahora vamos a estudiar algunos atributos de ese nombre. 96, Isaías 9, versículo 6, en la primera parte dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejeros. Hay otros registros que expanden este hermoso atributo del Mesías. Ahí en Isaías 11, no necesitamos salir de Isaías, en el 11, en el versículo 1, fíjense lo que dice, en tiempo futuro. Por favor, prestemos atención a los tiempos en la Biblia. Habla del tiempo futuro. Quiere decir que este de quien habla todavía no había nacido. Jesucristo nunca preexistió, jamás preexistió. Nació a partir de su nacimiento, como cualquier otro ser humano. Isaías 11, versículo 1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de nuevo futuro, y de sus raíces, 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos. Todo en tiempo futuro.
Saldrá, retoñará, reposará, le hará entender, no juzgará y arguirá. La vara del tronco de Isaí, acá, en Isaías 11, todavía no había nacido. De regreso al capítulo 9, Isaías 9, seguimos en el versículo 6. Ahí esa parte donde dice Dios fuerte como atributo de nuestro Señor Jesucristo, bueno, o del Mesías, ¿sí? Para ubicarnos en aquel tiempo. Esta expresión Dios fuerte está compuesta por dos vocablos hebreos. El, traducido Dios, y Gibor, traducido fuerte. Al decir Dios fuerte, la expresión en hebreo es el Gibor. Eso es en hebreo. Ahora, la palabra él puede estar referida a Dios, pero también puede estar referida a cualquier espíritu o a un gobernador humano con algún poder o a un ángel. Les voy a mostrar algunos lugares en la Biblia donde se usa para que entendamos bien que al hablar del Mesías y poner la expresión Dios fuerte al lado del Mesías que saldrá, que retoñará, que arguirá y que no juzgará, no significa que el Mesías va a ser el Dios fuerte. Dios fuerte hay uno solo. Entonces queremos estudiar la expresión el Gibor, traducida aquí, Dios fuerte, para entender bien lo que está diciendo. En Isaías 57, dejando un dedito ahí siempre en Isaías 9, en Isaías 57, en el versículo 5 dice, que os enfervorizáis con los él. Recuerden que en Isaías 9:6 está traducida Dios. Y sin embargo acá está traducida ídolos. ¿Ven que no necesariamente Él se refiere al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Ezequiel 31. Recién estuvimos por ahí, Ezequiel 31. Ezequiel 31, en el versículo 10 dice, por tanto, así dijo Jehová el Señor, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura. 11. Yo lo entregaré, dice, en mano del Él de las naciones, del poderoso de las naciones. ¿Ven? La misma palabra traducida de otra manera. Como yo les dije, Él no está usada solamente de Dios, refiriéndonos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ezequiel 32, ahí nomás, a la vuelta. En el versículo 21 dice, de en medio del Seol hablarán a él los él de los Gibor, los fuertes de los fuertes. Acá él está traducido fuerte. Recuerden que no es una mala traducción porque puede ser traducido fuerte, poderoso o algún gobernador. Entonces, voy a usar ahora el hebreo para que vean cómo se usa la expresión el Gibor en otros contextos, para que veamos que no se refiere a que el Mesías será Dios fuerte, sino que la expresión en hebreo se refiere a un atributo de el Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Leemos de nuevo Ezequiel 32, 21 que dice, de en medio del Seol hablarán a él los él de los Gibor, con los que le ayudaron, que descendieron y yacen, etcétera, etcétera. Él es un soberano, la palabra él es un soberano, un jefe, y Gibor es fuerte y poderoso. En la profecía de Isaías 9:6, Jesucristo no es mencionado como un Dios todopoderoso, sino como un soberano poderoso, un gobernante poderoso, y claro que lo será. Cristo es el rey del reino venidero, y un rey es un soberano y gobernante poderoso, pero un rey no es Jehová. Jesucristo no es Dios. Vamos al siguiente atributo. Llamo atributo a estas expresiones que estamos estudiando. El primero de estos atributos será Dios fuerte, es decir, soberano poderoso. Ahora vamos a la siguiente, en Isaías 9:6, donde dice Padre eterno. Otro tema que tenemos que estudiar. Van a ver qué simple que es esto. Esta expresión tampoco hace que el ungido de Jehová, nuestro querido Señor Jesucristo, el Mesías que por este entonces estaba prometido, no hace que
que diga que como atributo Padre eterno, no hace que Él sea Dios. En esta versión, tanto la palabra Padre como la palabra eterno figuran en mayúsculas y eso puede llevar a confusión. El pueblo de Israel entendía este título, Padre eterno, como el Padre de la era venidera. Era generalmente reconocido, dice un estudioso, era generalmente reconocido que una figura humana sería el padre de los habitantes de Judá y Jerusalén. Hay un uso de la palabra padre que está referido al que había de venir en el mismo libro de Isaías. En Isaías 22, en el versículo 20, dice: en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, 21, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Este es un registro profético. Dice que Jehová llamará a su siervo Eliakim y le investirá con realeza y que además será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Jehová. No es padre en el sentido literal que usamos nosotros hoy día. En la cultura de las tierras bíblicas, cualquier persona que comenzara algo o que fuera importante era llamado padre de ese algo que él comenzaba. En Génesis, les voy a mostrar unos registros bien esclarecedores en cuanto a esto que tiran por tierra, tiran para abajo, que Jesucristo sea el Padre eterno, que Jesucristo sea Dios. Génesis 4, al comienzo de la Biblia, cuarto capítulo. Génesis 4, versículo 20 dice: y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. No es que era padre literalmente, no es que él había concebido junto a algunas mujeres a los que habitaban tiendas y cuidaban ganados. No, era padre porque era su actividad principal y él fue padre en eso, fue el iniciador. 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Si hay alguien que toca flauta ahora, que toca arpa, no es hijo de Jubal. Lo que quiere decir que el padre es llamado aquí porque fue el iniciador, el comenzador. Muy bien. Entonces, padre era más bien alguien que era el primero en algo o que era una personalidad importante. Pues bien, de lo que Jesucristo fue constituido padre es de la salvación perpetua que hizo disponible mediante la ofrenda voluntaria de su vida. De eso fue constituido padre nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido lo es. Hebreos capítulo 5. Hebreos 5, en el versículo 7, dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Ven? Estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. De eso fue Padre nuestro Señor. Regresamos a Isaías 9, donde tenemos el dedito. Isaías 9, en el versículo 6. El último de los atributos que vamos a ver es que príncipe de paz. Fíjense, príncipe de paz. Casi ni hace falta que nosotros revisemos las escrituras porque entendemos perfectamente que nuestro Señor fue príncipe de paz. No obstante, vamos a repasar algunas muy lindas, hermosos ver en Hechos 10, por ejemplo. En Hechos 10. En el versículo 36 de Hechos 10 dice que Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando ¿qué cosa? El evangelio de la paz.
¿Por medio de quién? De Jesucristo, que fue el príncipe, que es el príncipe de paz. Este es Señor de todos. Efesios capítulo 2. Lindos registros de la palabra de Dios que echan por tierra toda otra cosa que no sea lo que esté claramente documentado en la palabra de Dios, simplemente documentado en la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 15 dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, Israel y gentil, un solo y nuevo hombre, haciendo algo, haciendo la paz. Por eso él, ya en Isaías, Dios sabía que su Mesías iba a ser el príncipe de paz. Entonces, ¿por qué no decirlo como atributo a su maravillosa persona? Qué bueno que es todo esto. ¿Lo ven? Cuando nosotros encontramos un versículo que en apariencia es oscuro, debemos considerar la galaxia de versículos que tenemos que son bien claros sobre el mismo tema. No puede ser que un versículo que entendés vos que es oscuro o que a vos te parece que es un conflicto, no puede ser que un versículo oscuro oscurezca los miles de versículos claros acerca del mismo tema. Efesios capítulo 6, ya que estamos en Efesios, en el versículo 15 dice: y calzados los pies con el evangelio de qué cosa, del evangelio con el apresto del evangelio de la paz. Con eso deben estar calzados nuestros pies. Nosotros que representamos a nuestro querido Señor Jesucristo aquí sobre la tierra, nosotros debemos estar calzados nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz, siendo que el Señor Jesucristo es el príncipe de paz. Vamos a ver uno más, Colosenses capítulo 1. En el versículo 20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Sin duda alguna, nuestro Señor Jesucristo fue el príncipe de paz. Fue a través de su completo trabajo de redención que Dios hizo la paz entre el pueblo de Israel y los gentiles, y entre ambos y él. Jesucristo es el príncipe de paz.